Hola, hola, ¿cómo están? ¿Te ha pasado que estás como en un café con alguna amiga y está tan entretenida la charla que tú no quieres que el tiempo avance? Bueno, algo así va a pasar ahora y te cuento por qué. Una vez que fui a un lanzamiento con ella, empezamos a charlar y estaba tan interesante el cuento y la plática que yo dije no. O sea, no quiero que pase el tiempo, porque es una mujer que cuando tú comienzas a hablar con ella te encadenas de todo lo interesante que te dice. Es experta en neurociencia y neuroeducación. Trabaja mucho de la mano con educadores, con padres, con niños, con adolescentes. Es creadora y escritora de muchos libros que seguro vas a encontrar en las librerías y que son enriquecedores. Yo he leído 2 que me han súper encantado y la verdad que tengo el honor de tener acá, de que todos tengamos en Sonder a Ani Rodríguez, emprendedora, mamá también, que nos va a contar ahí muchas historias. Y estoy muy, pero muy feliz de tenerte. Bienvenida a Sonder y gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. A ti, Martita, por esta invitación maravillosa y pues por estas charlas con sentido, estas charlas con propósito que lo que buscan es llevar un mensaje de crecimiento y impulso. Así que si de eso se trata, pues a mí siempre me van a tener por acá con todo el gusto al mundo, porque definitivamente cuando nos gusta y apasiona lo que nosotros hacemos, se vuelve esto, una plática interesante. Sí, Ani me decía, porque ella es muy organizada, yo también soy muy organizada, y me decía, sí, pero es que cuando vamos a estas cosas, siempre como que llevamos los puntos de los que vamos a hablar, pero tú me vas a preguntar, ¿verdad? Y si yo le digo, no te voy a preguntar, esto va a surgir una charla entre nosotras porque esto es así, el formato de Sonder es de que nosotros contemos lo que tenemos en el corazón y esas experiencias que más han marcado nuestra vida. Y yo les comentaba el currículum tan amplio de Ani al principio, pero algo que me llama mucho la atención de ti es que eres experta, yo te diría como domadora de emociones y diriges tu expertise a un nicho muy interesante que son los niños, los jóvenes, los educadores y los padres. ¿Cómo tú comenzaste en esto de la neurociencia? Marta, tú no te vas a imaginar que cada vez que me preguntan esto para mí es interesante porque yo vengo del mundo corporativo. Yo vengo de hacer la planificación fiscal y optimización de ingresos y manejo la optimización contable de grandes empresas transnacionales, de hacer informes de precios de transferencias y de evaluar de manera comparativa la normativa tributaria a nivel de toda Iberoamérica. Y para mí era maravilloso, era, mira, esto así, esto allá. Sin embargo, el tema del trabajo corporativo, cuando es internacional y requiere tu participación en múltiples viajes, tu equipo de trabajo muchas veces puede sentirse solo. Y dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con la neuroeducación? Pues definitivamente ahí fue donde encontré los pininos de esta apasionante ciencia que permite que nosotros reprogramemos nuestras conductas, nuestro comportamiento y nos hagamos dueños de precisamente nuestra autogestión. Y es que un equipo de trabajo puede dar frutos, ser completamente productivos y brindar todo el cumplimiento de metas, estés un líder o no, siempre y cuando tú utilices herramientas necesarias para activar precisamente esa productividad en ellos. Y es a través de la neurociencia. ¿Ok? Es a través de la neuroeducación que nosotros podemos comprender cómo funciona nuestro cerebro, cómo se activan las emociones y cómo todo esto tiene un impacto en nuestros objetivos. En nuestros objetivos a nivel general, en todos los entornos de nuestra vida. Yo me ocupé en un momento de mi vida corporativa en ser la coach de mi equipo de trabajo. En los líderes de mi equipo llegué a tener hasta 700 aprox, un equipo de trabajo muy grande y donde los líderes de equipo tenían que, y
realmente era muy exigente y demandante el trabajo, donde los líderes de equipo yo los tenía que de alguna manera coachear de manera corporativa. Y eso hizo que yo empezara a estudiar en paralelo muchísimas certificaciones a nivel de desarrollo personal. Entonces empecé a estudiar neurociencia en el Instituto Henry Corbera, empecé a estudiar programación neurolingüística, PNL con el Instituto de Programación Neurolingüística. Empecé a estudiar y a tener un montón de certificaciones psicológicas, hasta constelaciones familiares, hasta la teoría sistémica de lo que tiene de impacto las creencias familiares en tu desempeño hoy en día. Hasta eso me sirvió para yo poder comprender lo que estaba pasando en la vida emocional de mi equipo de trabajo y que ellos pudieran hacer el check de la autogestión y ser eficientes. Y esto no era solamente con un punto de vista productivo o corporativo. Esto era porque yo sí era de los líderes que antes de ver al colaborador veo a la persona. Y esto nació definitivamente desde casa, desde mi hogar. En mi hogar, yo tuve un hogar en el que el ser humano era realmente importante y valioso. Y cada una de las personas con las que tú te encuentras en el camino diario son completamente valiosas. Valen porque son seres humanos. Entonces, ante esa conexión, nosotros podemos entonces empezar a crear el resto de los vínculos que nosotros estemos creando en los entornos o circunstancias con las personas. Entonces, pues definitivamente parte de mi historia, para hacerla un poco más resumida, por favor, no nos vamos a encadenar aquí con estos temas, pero sí quiero que sepan que en un punto de mi vida, cuando dije, ¿qué quiero yo aportarle al mundo? ¿Cómo yo quiero que el mundo me pueda recordar? Y yo dije, para mí el legado más importante es, dijiste un término, dominadora de emociones. Yo quiero que a mí me reconozcan como la man de la autogestión. como esta chica que ayuda a que tú puedas utilizar tu cerebro a tu favor ante cualquier circunstancia. Cualquier cosa que suceda a tu alrededor, hay una manera diferente de verla. Hay una manera inicial de gestionar la emoción y de, en lugar de reaccionar, tomar una decisión un poco más estratégica y es asertiva. una palabra, suena emoción. Oye, pero ¿cuánto poder tiene en nosotros? Y si no podemos gestionarla, es un caos completo. Y lo vemos a cada rato con el estrés que despierta en nosotros. Una cancelación de un evento, el tranque, los gritos o el llanto de nuestros hijos. Estamos rodeados de tantas emociones y nos cuesta tanto domarlas. Mira que más que domarlas, yo lo llamaría como transitar de manera consciente cada una de ellas. Y acabas de hablar de los estímulos diarios. Pero los estímulos diarios son unos, pero las heridas emocionales que nosotros traemos dentro de nuestros primeros 7 años, esos raíles emocionales iniciales que están allí, simplemente si no han sido sanados, todos esos estímulos diarios en el presente, lo que están haciendo es activándote esas heridas. Simplemente son los detonadores de uno u otro momento, en uno u otra circunstancia, de esas heridas, que a lo mejor no han sido vistas y gestionadas debidamente. ¿Qué tan importante es la infancia? Muy importante. La programación que nosotros podamos tener en la infancia va a determinar toda la estructura de toma de decisiones en toda tu vida adulta. Acuérdense que nosotros no escogemos. No escogemos. En estos días, en un taller, me decía, mira, nuestro cerebro, nuestra mente realmente es nuestra, porque tú no escogiste tu patrón de creencias. A ti te lo dieron con mucho amor y mucho cariño a tu cultura, a tus padres, tus cuidadores primarios, pero tú no lo escogiste, esa manera de ver el mundo. Y además de eso, la epigenética del comportamiento viene a decirnos que, además,
tú te impactas por todo lo que pasa a tu alrededor. Es decir, si alguien mañana, si tú ves en tu ciudad que todos empiezan a utilizar color rosado, probablemente tú en la próxima compra vas a tender a comprar o a seleccionar una prenda rosada. Entonces, no escogiste tu patrón de pensamiento de decisión. Eres impactada por el entorno, porque nadie ve con agrado ir por la cinta costera o por la calle. Tú no vas al mall en traje de baño, porque te vas a sentir incómoda. Porque hay un código de conducta, porque el comportamiento de todas las personas en el mall no es de ir en traje de baño. Pero ¿qué tal si les digo que todos nosotros nos sentimos súper cómodos en ropa interior en un determinado lugar, que es la playa? Porque en la playa todos estamos en ropa interior. Lo único que es con licra, la tela es diferente, la tela es distinta, pero ahí el código de conducta está aceptado. Entonces, hasta el entorno te cambia. Si tú vas vestido a la playa, te puedes sentir incómodo. Entonces, no escogiste tu patrón. El entorno, además, tiene un impacto en ti. Y tú dices, bueno, ¿y entonces dónde yo selecciono? ¿En dónde yo soy consciente? Y de verdad escojo, mi cerebro es mi cerebro. Sí, Marta, es tu cerebro, porque la neurociencia viene a decirnos que nosotros podemos reprogramarnos en cualquier momento. ¿Y sabes cuáles son las banderas rojas de ese momento para reprogramarnos? Cuando algo nos desagrada, cuando no estamos a gusto, cuando nosotros nos sentimos incómodos, cuando estamos pasando por ese periodo, es cuando hay una creencia de tu infancia que te está diciendo, esto debe cambiarse. Así que es muy importante la programación que nosotros recibamos en la infancia para saber si nos vamos a impulsar o muchas veces nos vamos a detener ante cualquier desafío. Y algo que tampoco podemos controlar son las situaciones que nos suceden, que la vida o que Dios o que el universo, como le quiera llamar, nos pone. O sea, son desafíos que tenemos que ir superando desde muy chiquitos. Tú me comentabas hace mucho tiempo, antes de comenzar Sonder lo tocamos, pero tú me hablabas sobre tu mamá. Surgió la conversación un día y me dijiste, no, es que yo perdí a mi mamá muy joven. Uh-huh. Y quiero que me cuentes un poquito acerca de este suceso y cómo marcó tanto en ti, tu corazón y también tu carrera profesional, este suceso de tu vida. Hablar de mi mamá es amor, ¿ok? Es amor infinito. Y creo que estoy un poco sensible porque hace poco se hubiese celebrado su cumpleaños de estar viva. Y entonces las emociones las tengo a lo mejor un poco alborotadas. Pero, mira, es muy interesante porque primero que fue una mujer avanzada para su momento, ¿ok? De la cual tengo muchísima influencia, como todos nosotros, todos los que están aquí tienen demasiada influencia de su madre, sobre su vida. Y es muy bonito porque era una mujer que a mí me podía sacar de quicio muy fácilmente. ¡Wow! Con sus ideas de neurociencia, que ahora entiendo que eran de neurociencia, ok, pero que era una sabiduría que ella tenía, y por eso es que digo que era avanzada para su momento, porque era una persona que desde muy pequeña me enseñó, Marta, a programar mi cerebro para usarlo a mi favor. Era una persona que estaba completamente clara en que si ella quería hacer esto, ella lo iba a lograr independientemente de los obstáculos o los desafíos que se pudieran aparecer, simplemente por la razón que ella sabía que eso lo podía lograr. Y así nos hizo ver a mi hermana y a mí la vida desde muy pequeñas. De hecho, tengo una anécdota muy, muy graciosa, que ella en una oportunidad decía, no, es que vamos a hacer esto, esto y aquello. En el día, ¿no? En el transcurso nos estaba diciendo, vamos a ir para acá, vamos a hacer luego esto y vamos a terminar haciendo aquello. Y yo le digo, mamá, eso no se puede hacer. Estaría yo pequeña, como probablemente 8 años. Ya cuando nosotros tenemos el filtro activado, el filtro del cuestionamiento activado. Y yo le digo, pero mamá, no, eso no lo vamos a poder hacer. Y ella, ¿cómo que no? Yo no lo voy a poder hacer. Y yo le digo, pero es que mira el cielo.
el cielo está muy gris, ya pronto va a llover. Me dice, mira, puede llover, pero para donde nosotros vamos, no va a llover. Y vamos a terminar haciendo lo que nosotros vamos a hacer. Fíjate, no va a llover. Y yo decía, pero es que, ¿cómo tú vas a decir si llueve o no llueve? Y yo cuestionándola. Y me decía, mira, cuando tú quieres hacer algo y tú te lo propones, no va a llover. Y es más, si llueve, vamos a buscar la manera amigable, creativa y divertida de hacer todo eso que nosotros vamos a hacer con lluvia. ¡Qué linda! ¡Qué hermosa! Y así como eso, yo te puedo contar muchas anécdotas durante mi adolescencia, ya un poco más grande. Luego, en esa etapa en la que tú te crees el dueño del mundo porque ya no eres adolescente y cumpliste 18 años, ¿ok? Wow, donde yo podía tener también ese enfrentamiento de que no, esto no puede ser así. Entonces, cayendo en cuenta, mira que yo cuando dejo mi carrera corporativa y digo, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiere hacer Ani? ¿Qué vamos a hacer? Y empieza todo este movimiento de emprendedores, de empresarios y tienes que tener un elemento diferenciador y ¿qué quieres hacer? Y todo esto. Y yo simplemente, de manera inconsciente, para el momento de la creación del modelo de negocio, yo quería que todos tuvieran el acceso a la información que tiene ahorita la neurociencia en empoderar a los niños, porque eso no se estaba enseñando en las clases y yo lo tuve en mi casa y luego en mi desarrollo profesional también lo tuve y se lo di a mis colaboradores y yo pensaba que todos lo deberíamos tener desde muy pequeños, porque si tú estás y tú tienes 9 años y estás en la escuela y tienes un desafío, si tú tienes estas herramientas y sabes cómo funciona tu cerebro y tienes herramientas de autogestión, cualquier cosa tú lo vas a poder hacer teniendo 7 años, 8 años, 9 años, ya cuando empiezan esos filtros de cuestionamiento, ya cuando te han creado esa estructura de pensamiento, te han sembrado creencias de lo que eres tú y de cómo es tu autodeterminación. Para mí era así como que, ya va, esto hay que dárselo y empaquetárselo a los niños. Y ahí es donde surge, cuando yo entiendo un poco que esta vinculación y que mi modelo de negocio, y esto lo entendí fue mucho después, 5 años después, esto surgió de la inspiración de mi madre. Sí, totalmente. Y definitivamente es el legado de ella que de manera inconsciente en un inicio lo estaba brindando, pero que ahora de manera consciente digo, wow, evidentemente esto es máxima. Tú tienes una personalidad totalmente única y todo coincide con lo que me estás contando. Tú te basas mucho en la niñez porque es muy importante, pero tú tuviste una niñez en la que tu mamá te empoderó y te enseñó características para poder sobrevivir y llevar tu vida tal cual como la llevas. Y me encanta esto porque también podemos comentar de que, o sea, la niñez, uno de papá quiere dar lo mejor y que el hogar, pero tú te criaste, cuéntanos un poco con lo de tu papá. Es un tema que bueno, yo te preguntaba, tocarlo o no tocarlo, pero también a veces que nosotros decimos, lo mejor es un hogar con mamá y papá. Pero ojo, a veces los hogares con mamá y papá, puede ser difícil. A lo mejor los papás no se llevan bien, están juntos, pero pasan de peleas en peleas. Pero yo veo acá que tu mamá tomó una figura súper representativa en tu infancia y a ti no te hizo falta nada. ¡Wow, Marta! Mira que lo dices de esa manera. Tú dices que a ti no te hizo falta nada. Evidentemente a todos nos es necesario tener ambas figuras. La figura materna y la figura paterna, ambas tienen un rol importante en el desarrollo de ese niño que está viendo y descubriendo la vida. En la niña Ani, definitivamente sí se necesitaba la presencia de mamá y la presencia de papá. En el caso de mis padres,
ellos fueron como muy, yo no sé si era porque estaban en una época de hippie o no hippie, o muy like, o lo que sea, pero mira que ellos, ante la noticia del embarazo, lo conversaron de una manera tan madura de, mira, pero sí, no, no, mira, de verdad que nosotros no debemos estar juntos, pero vamos a asumir la responsabilidad de esta nueva vida. Y mi mamá, de manera muy independiente, me tiene a mí sin casarse, sin obligarse a casarse, ¿ok? Em, y sin negar que, mira, bueno, tu papá está allá, yo estoy acá, y en esta realidad de vida podemos convivir. ¿Quieres pasar vacaciones con tu papá? ¿No quieres pasar vacaciones con tu papá? O sí, o... Esa interrelación siempre estuvo, sin embargo, eso no quiere decir que no tuve una figura paterna ausente y que no me hizo falta, porque sí me hizo falta. A todas las niñas nos hace falta nuestro papá, nuestro eje de protección. En mi caso particular, es una herida que tuve que sanar, la herida del abandono, por no estar presente. Y creo que yo esto no lo he comentado en otras entrevistas, pero fíjense que mi papá se casa luego, mi mamá se casa luego, ¿ok? Ambos se casan con otras parejas y tienen hijos, ¿ok? Entonces, el primer hijo de mi papá, ¿ok? Mi hermano, era mi hermanito, y digo era porque falleció, y bueno, mi mamá tuvo a mi hermanita, ¿ok? Entonces yo era una espectadora de ver cómo en la familia de mi papá estaba la mamá, el papá y mi hermanito. ¿Y cómo? Y en mi casa con mi mamá estaba mi mamá, estaba su pareja, mi padrastro, tan bello, y estaba mi hermana. Entonces yo veía que mi hermana también tenía a sus dos figuras y yo lo aplaudía. Entonces hasta cierto punto era como, yo soy una espécimen rara por aquí. Pero no, mira, luego de haber sanado yo puedo decir que soy muy afortunada de haber tenido la niñez que tuve. No fue fácil, no fue sencilla. Inclusive uno de los retos y desafíos fue ver cuando nació mi hermanita, la segunda hija de mi papá, ¿ok? Después que tuvo a mi hermano, llegó otra hermana. Y esta hermanita, yo lo vi tan enternecido con ella. Y cuando me la presentaron, fue así como, ay, mira mi princesita. Y mi cuestionamiento fue, ¿y yo qué era? ¿Y yo qué soy? Si ella es princesita, ¿yo qué soy en esta figura, en esta...? Entonces, mira, era una familia que estaba reconstruida, evidentemente. Para la niña Annie, en muchos momentos quería que su papá estuviera en actos de colegio, en actos de graduación, en diferentes lugares donde no estuvo presente, ni en cuerpo ni en alma. Yo lo respeto y lo honro porque él me dio lo que podía dar con las herramientas que tuvo. Tampoco tuvo una niñez fácil. Eso no es excusa ni argumento para hacerlo igual, y se lo digo a todos los papás. Nosotros podemos hacerlo completamente distinto a lo que nos dieron a nosotros. Así que mira, sí, fue una niñez en la que viví muchísimas cosas interesantes en cuanto a... Yo creo que yo vivía la paternidad a través de mis hermanos, ahora que lo estoy haciendo consciente, porque lo podía ver. Ya luego, un poco más adelante, te puedo decir, Marta, que esa influencia tan independiente y tan autónoma y con tanto amor y entrega de mi mamá, y que me brindó muchísimas herramientas para sobrellevarlo, pudiéramos decir que en un momento ella pudo haber sentido culpa de no haberme dado la figura paterna, ¿ok? Y quiero comentar algo que, independientemente que tú ahorita estás viendo un resultado de mucho trabajo y desarrollo, no siempre fue sencillo y no siempre fue fácil, ¿ok? Mi mamá me brindó muchísimas cosas, pero ¿sabes qué? Dentro de todo lo que me brindó, no me brindó educación sexual.
Y muchas veces en las familias no hay educación sexual. ¿Y saben qué pasa cuando no hay educación sexual en casa? Pueden ocurrir eventos relacionados directamente con la primera relación sexual de la joven, del adolescente, que son inesperados y porque no tienen conocimiento, que no es la realidad hoy en día, que es completamente diferente. Pero en mi caso particular, yo fui una adolescente, yo fui madre adolescente, ¿ok? Yo fui parte de la estadística suramericana o de la estadística latina de niñas embarazadas. Esta cantidad de mujeres jóvenes, menores de edad, que estaban en embarazo y que el pronóstico de su vida era llenarse de más hijos, de no terminar sus estudios académicos, de no tener una superación y estándar de vida, de quedarse con uno y otro pareja o esposo y seguir teniendo más hijos. De hecho, para ese momento en el que yo quedo embarazada, definitivamente los reportes ustedes los pueden validar, y era una cantidad de niñas embarazadas que llegaban a los 20 con 2, 3 niños, y que esto se sigue viendo, y que se sigue viendo en nuestros pueblos, que se sigue viendo en nuestras ciudades. Es una realidad muy, muy, muy fuerte, y quiero que sepas que precisamente por la programación que tuve y por la forma de ver el mundo de mi mamá, yo fui de las que son contra todo pronóstico, ¿ok? Obviamente que no me casé por compromiso, por lo que dirá la gente. Si no quería o si no era, no íbamos a crear un matrimonio por conveniencia, ¿ok? O por el que dirán. Definitivamente continué mis estudios, continué mis carreras. Eso que dicen de que entonces una persona que tiene un hijo joven no puede seguir estudiando y daña su carrera. O sea, yo tengo 8 títulos universitarios. No va de la mano. Nosotros siempre podemos romper el molde, ¿ok? Y brindarle lo mejor para tus hijos. De hecho, eso es lo que te motiva a darlo todo y a darlo muchísimo más. Entonces, imagínate qué poderoso es que tengas las herramientas para transformarte en su debido momento y ante cualquier desafío. Entonces, mira que mi mamá me dio muchísimas cosas, pero definitivamente la falta de educación sexual a lo mejor no la tuve, y eso hizo que tuviera una realidad de vida muchísimo antes que el resto de mis amigas, estudiando en un colegio católico, semi-interno. Desde yo entraba a las 6:30 de la mañana para la clase, para la misa antes de clase. O sea, yo salía a las 6 de la tarde de clase, ¿ok? Y definitivamente era una educación muy religiosa, muy, muy, muy estricta. Y con todo eso pasan cosas, ¿ok? Entonces, yo sí, número 1, les digo a todos, si tú estás bien programado, tú puedes ante cualquier desafío. Tú puedes, mujer, hombre, el que nos esté escuchando, ¿ok? Y número 2, siempre los juicios y las etiquetas y las condiciones de la sociedad te van a poner en un estándar. Tú puedes romper el status quo, dar lo mejor de ti y transformarte. Transformar eso que te pasa. Sí, es que la vida no todos, o sea, no es igual para todos. No. Todos pasamos por cosas totalmente diferentes, todos somos un mundo. Y también cuando hablamos de padres, podemos decir de que damos lo mejor, porque yo eso no lo dudo. O sea, yo no dudo que tu mamá dio, pero lo mejor de ella para poder salir adelante pese a cualquier situación, pero siempre se nos escapan cosas. A veces por cómo fuimos criados, también nosotros como padres, Total. que tú dices, ay, yo esto no lo quiero para mi hijo ahora, entonces yo lo voy a reforzar, o me gritaron mucho en mi niñez, yo no quiero gritarle a mi hijo. Entonces hay diferentes cosas que nos hacen actuar de una o determinada manera. Por ejemplo, a mí mi mamá nunca se sentó conmigo para hablar de sexo tampoco. Pero yo tenía como que quizás porque me crié más con mi abuelita que con mi mamá,
Entonces yo escuchaba cosas de mi abuela que yo me fui haciendo ideas, pero era un tema totalmente intocable. ¿Tabú? Entonces, qué importante es que hoy en día sea uno de los temas que toquemos con nuestros hijos, a pesar de tantas confusiones también que pueden estar nuestros niños, nuestros jóvenes, dentro de sus planteles educativos, de la sociedad, de sus amigos. O sea, hay muchísima información, Disponible. muchísimo más a la que nosotros estamos expuestos, ¿o no, Ani? Totalmente, totalmente. Ahorita hay que recoger demasiado, hay que aclarar mucho. Es importante que sepamos que antes nosotros teníamos o los adultos tenían el monopolio de la información. Nosotros recibíamos y sabíamos lo que dosificadamente nos iban dando, ¿ok? A medida que íbamos creciendo. Actualmente hay una ventana completamente abierta. Hay algo importante que no debemos dejar de lado. A pesar de que tus padres te dosificaban, los adultos responsables, los cuidadores, tus abuelos, tus familiares y tus docentes te dosificaban la información, tú te ibas enterando de algunas cosas también por tu grupo de amigos, por tu entorno. Pero hoy en día igualmente pasa. Tú vas guiando a tu hijo con una cantidad de información, con tus principios de vida, con tus premisas como familia, pero tú no lo vas a meter en una burbuja porque la sociedad maneja un cúmulo de información diferente. Y aunque tú creas, papá, que no, porque mi hijo sabe que esto es así, asá, y quieres mantenerlo allí, yo preservo demasiada la información. Créanme que el resto de las familias, que todas son distintas, puede tener una forma de ver las cosas diferente. ¿Y qué pasa allí? Que tu hijo, miren, una amiga me decía, sí, ya fulano se enteró de estas cosas que pasan en Navidad. ¿Y por qué se enteró? Bueno, por los niñitos en el colegio. Y yo no quería que se enterara hasta que tuviera tal edad, porque yo no quiero inocencia robada. Yo quiero mantener la ilusión de X o Y cosa, ¿ok? Sin embargo, fíjense que la UNESCO ya ha tenido reportes de que nosotros estamos madurando antes. Este tipo de madurez está dada precisamente por la información que nosotros recibimos. Nosotros no le podemos dar a un niño información más allá de la que él realmente puede digerir, porque eso crea precisamente los bloqueos que después de adultos van a salir. Entonces, pero ellos sí van a empezar a tener dudas y van a empezar a tener preguntas. Es bueno darles información de vida. Si tú no sabes hasta qué punto puedes hablar o tienes que hablar de un tema, busca ayuda. Ya hay bastante literatura y bastantes profesionales que han desarrollado mecanismos para que sepas, mira, a los 6 años se le puede hablar de esto y se puede asignar tantas responsabilidades. Se puede enseñar estos temas. Y allí tú vas teniendo una visión general que a lo mejor antes no se tenía y ahora sí, tú quieres tener una educación integral con tus hijos. Es cierto que ahorita hay un tema extendido con respecto a la identidad. Por ejemplo, en materia de sexualidad, a mí me alarma mucho, sin que suene retrógrado. Yo soy pro familia en este aspecto y no quiero que me caiga nadie. Yo amo a todos, soy bien open y no quiero que nadie, absolutamente nadie, se sienta excluido. Pero con todo respeto, siento que cada familia es libre de decidir la formación que le quiere brindar a su hijo. Y en ese mismo respeto, entonces debemos todos poner o fijar un punto en: yo no voy a tocar estos temas hasta que la persona tenga la madurez de abordarle o de brindarle más información más allá de la que su familia respetuosamente decide brindar, ¿ok? Porque nosotros no somos quien para impactar o influir en una u otra determinación, sobre todo cuando son niños en formación, ¿ok? Sí somos quienes para
decir, oye, esto le va a impactar a todo el mundo. Mira, todas las diferentes corrientes que hay de cualquier tipo de pensamiento a nivel religioso, a nivel político, a nivel de lo que sea. Mira, maravilloso si tú sientes que eso te funcionó a ti, te brinda muchísima expansión, plenitud y te identificaste y encontraste tu sitio, tu ideología, tu rumbo, eso está perfecto. Tú lo puedes brindar porque a ti te genera plenitud, pero no debemos invadir el espacio de decisión de otros. Tú bríndalo desde tu espacio de conocimiento, dentro de las redes sociales, pero no pretendamos que todos sean como nosotros. Respetemos la individualidad. Entonces, con mucho amor y con mucho respeto, yo creo que hay muchos temas hoy en día para nuestra generación de relevo que debe ser abordada en la medida de su neurodesarrollo, en la medida de su madurez mental y en la medida en que ellos tienen que poder digerir la información que está dentro de su entorno y lo que ellos necesitan para su etapa de crecimiento. Sabes que yo siempre he sido una persona muy abierta a recibir diferentes opiniones. Yo siempre digo que tú tienes que dar tu opinión con firmeza, como tus tradiciones o tu forma de pensar te lo indica. O sea, tú das tu opinión, claro, pero también debes de aprender a respetar que no todos pensamos, no todos opinamos igual y que van a haber diferentes focos y enfoques de la información. Y ahí también está en respetar a las otras personas, así como a ti te gusta que se te respete. Hay temas que obviamente son más delicados hoy en día, por ejemplo, que tocaste, de que, no, la igualdad de género también es un tema súper sensible, el feminismo que ahora está a la orden del día, irse a los extremos, es complicado también ese tipo de información, pero yo digo, en el respeto está la paz. Y qué bonito poder escuchar otras opiniones ya cuando tú eres grande y ya puedes razonar, como tú dices, a una edad idónea para poder hacerlo. Y tú dices, ok, o sea, voy a escuchar desde el amor y el respeto. Porque hay algo que sucede y es que hoy en día los adultos pensamos que todos tenemos la razón. No, es que es rojo, no, es que es rojo. ¿Por qué mi suegra me dice que es blanco? No, pero ¿y por qué ella dice que es blanco? Porque a lo mejor ella fue criada de una forma en que yo no fui criada y yo debo de aprender a respetar también sus opiniones. Es muy difícil, es muy, muy difícil. Yo hasta hace poco lo empecé a digerir un poco más con esto de a lo mejor las familias, de situaciones que pasan y que yo digo, ok, o sea, debo de entender de que ella es así por esta situación que pasó. Por ejemplo, mi mamá ahorita que pasó el cáncer, que fue una situación bien difícil, ella cambió en algunos aspectos que no es igual que antes. ¿Pero por qué? Porque las situaciones también nos cambian, nos construyen y nos enseñan. Es así, y de esa transformación es lo que va haciendo que tú seas una persona más evolucionada. El cambio es lo más constante que puede haber en nuestra vida. Recién el miércoles estaba con el grupo de cardiopatía del Hospital Santo Tomás, a los que apoyo regularmente con todo el conocimiento de neurociencia para que ellos puedan aceptar su nueva condición de vida. ¿Ok? Porque un diagnóstico no es un pronóstico, muy bien lo dice Maru, siempre una querida y amante compañera que impulsa la salud y los hábitos saludables. Y definitivamente hay algo importante dentro de un diagnóstico, y es que si a ti te están dando esa fotografía de un momento de tu vida que es producto de un montón de decisiones que tú tomaste de vida, lo más lógico es que cuando lo recibas, tú decidas hacer un cambio. Tú sigues tomando las mismas decisiones o tú haces un cambio porque quieres mejorar precisamente ese diagnóstico. Entonces, ante cualquier enfermedad, ante cualquier situación compleja, difícil o incómoda,
la vida te va a poner a ti a decidir y a cambiar. Tú vas a seguir haciendo eso, vas a tener unos cambios a lo mejor más desfavorables, pero si tú decides entonces de manera consciente, es que yo tengo este propósito y yo quiero mantenerme de una mejor manera, entonces tengo que hacer cambios en mi vida. ¿Cuál es la posición del cerebro al enfrentarnos a un cambio? Todo va a depender de cómo hayas tú trabajado el músculo, ¿ok? El músculo de la adaptabilidad, el músculo de la flexibilidad. Hay personas que están más, de hecho, nuestro cerebro es neuroplástico. Nuestro cerebro a cada momento puede reconectar caminos neuronales y ver las cosas desde una óptica y perspectiva diferente. Hay personas que dicen, no, es que ya tú tienes 80, ya no es tan fácil. No, sí se puede. ¿Ok? Ya los neurocientíficos han revelado que si hay áreas del cerebro que están afectadas, tú puedes recablear completamente tus neuronas y seguir creando de manera consciente muchísimas cosas. ¿Ok? Entonces, nuestro cerebro, ante una situación de cambio, va a depender de cómo tú lo tengas programado en ti. Esto representa para mí un desafío, una situación incómoda, este cambio, porque es que además todos los cambios, así sean motivados por ti, mañana empiezo a comer saludable. Solo como lechuga. No, pero además es súper loco esta afirmación, como si nosotros, entonces lo que comemos es que basura, no saludable. Es absurdo. ¿Ok? Pero si yo digo, mira, a partir de mañana voy a tener cambios rigurosos en mi hábito alimenticio, ¿ok? Y tú lo estás promoviendo el cambio, siempre va a haber un esquema de resistencia, porque tu cuerpo, tu cerebro quiere que tú gastes la menor cantidad de energía posible en las cosas cotidianas que tú haces. Entonces, lo más óptimo para el cerebro es que tú vayas a lo conocido porque lo hace de manera inconsciente. Entonces, si es de manera inconsciente, yo voy a gastar menos energía y ahí va a estar cómodo. Entonces, tu cerebro va a querer llevarte a la zona donde tú vas a gastar menos energía. Pero si estás haciendo un cambio, oye, tienes que recordarte. Como cuando aprendemos a manejar. Ya va, ok, vista, retrovisor. Ok, el otro, estoy bien, sí tengo derecha. No, ya apreté el freno. No, estoy buscando punto de equilibrio. Cuando tú sabes manejar, tú no estás pensando en cada uno de estos detalles porque lo haces de manera inconsciente. Ya no gastas la energía de la recordación, del recordatorio, de hacer el checklist, del to-do que tenías allí pendiente para instaurar esa nueva acción. Pero ¿qué pasa? Gente, ese periodo es corto. Manténganse allí, en esa motivación clara de lo que va a ser positivo para ti ese cambio, para que tú realmente pases la curva de la incomodidad y ya instaures esa nueva actividad, ese nuevo hábito que tú quieres hacer en la vida. Es corto, es un periodo corto de incomodidad, de caernos. Cuando empezamos a caminar, nosotros nos caemos. Nos caemos muchas veces y queremos, pero vemos a todo el mundo que está caminando y tú también lo quieres hacer y te caes. Imagínense que el niño dejara de hacerlo. ¿Qué pasa con el niño? Empiezan a darle ánimo, le dan ánimo, lo esperan, lo motivan, le dan cosas. Entonces al adulto, como no tiene a alguien ahí dándole ánimos, vamos, ven Marta, que tú puedes. Hay gente que me dice que yo voy al gimnasio si voy con alguien. Si no, no voy a poder hacer ejercicio. Sé tu mejor amigo. Date el consejo como si tú fueras tu mejor amigo. A tu mejor amigo no le dices, ay, sí, que eso te va a dar resultados. Descansa hoy, sí. Hoy cómete las papitas fritas que tú quieres. No importa tu motivación y objetivo. No, tú le dices a tu amigo, pero esto es porque quieres lograr tal cosa. Mantén tu foco en la motivación. Y eso te va a mantener allí disciplinado. Y recuerda que es temporal. No hay nada más constante que los cambios. Entonces, ese periodo corto de adaptación, a lo mejor vas a gastar un poquito más de energía, pero va a ser maravilloso. Yo ayer hablaba con una amiga que estaba esperando un diagnóstico de un familiar. Y yo le decía, uno confía mucho con el corazón y con el alma. Y la fe siempre está ahí. Y uno de verdad que confía, pero
la mente nos juega muchas malas pasadas. Es difícil, yo te voy a decir como humana, o sea, yo sé que tú eres experta y me vas a refutar esto, pero es inmensamente complicado dominar la mente. Es difícil, Ari, es que no me puedes decir lo contrario. Yo puedo tener mucho como, ok, vamos, vamos, vamos. Pero cuando estás pasando una situación difícil, es complicado poder pensar de una forma fría y decir, vamos Marta, esto se va a solucionar esto. O sea, imagínate, cuando muere una persona que tanto querías, como tú le dices a la mente, o sea, todo va a estar bien. Como cuando un hijo se te enferma y te dice el doctor, oye, está bastante mal. ¿Cómo entonces tú controlas a la mente cuando recibes un diagnóstico o cuando te enfrentas a algo que sientes que vas en una cuerda floja y vas así? ¿Cómo dominas tu cerebro? Yo sé que tú eres experta en eso y me lo vas a poder contestar, pero yo soy del lado más humano y te digo, es difícil, Dani. Es muy difícil. Mira, yo también soy del lado humano. Todavía la inteligencia artificial no ha llegado a los componentes de mi cuerpo, solamente a la interacción. Pero debo decir que te doy la razón. Si tú consideras que es difícil gestionar tus pensamientos y tu mente, yo te doy la razón. Es completamente difícil, Marta. El día que tú pienses que es completamente fácil gestionar tu mente y tus pensamientos, ese día va a ser completamente fácil para ti gestionar tu mente y tus pensamientos. Yo sí, es que es ¿Okay? cierto. Nosotros decidimos colocar la etiqueta que querramos a determinada situación. El control remoto de nuestras emociones está en la gestión de tus pensamientos. Porque, y si esto queda aquí completamente claro, mira, ¿qué pasa en nuestro cerebro primero? ¿Un pensamiento o una emoción? Ya tenemos claro que lo que sucede primero es el pensamiento, porque nuestra zona prefrontal de nuestro cerebro es la que activa ese pensamiento que yo estoy detectando. Esto es muy doloroso. Esta situación es inclemente, es dolorosa. Y es normal sentir eso porque es parte de nuestra humanidad. Total. O sea, va a ser así. Primero vamos a sentir, vamos a pensar de que esa situación es imposible porque me pasó a mí o porque está pasando esto, si yo no hice nada. Y empiezan muchas cosas. 4 microsegundos después de todo el pensamiento que tú estás allí activando y maquinando, que es producto de tus creencias, de tu programación, ¿ok? De tus heridas, de tu pasado, todo eso que empiezas a pensar es cómo tú percibiste el mundo y eso es de tu pasado. 4 microsegundos después se activan las emociones. Es decir, si yo me quiero sentir de una forma o de otra determinada, yo tengo que cambiar es cómo estoy pensando y qué es lo que estoy pensando en función a eso. Y tú me acabas de decir algo muy, muy fuerte. ¿Qué pasa, Ani? Tú me vas a perdonar y es muy difícil cuando tú tienes un familiar allí, falleció. ¿Y cómo gestionas eso? Yo lo viví, Marta. Mi mamá cuando fallece, primero que nada, fíjense que los doctores regularmente, para ellos trabajan con la vida, ¿ok? Entonces, es muy normal que menos vida, más vida, signos vitales, no vitales, la biología. Es como un file más en muchos casos, ¿ok? Y yo recuerdo que cuando el doctor a mí me dijo, ya terminamos los ciclos de quimio, de radio, ya no podemos ponerle más. Llegó al tope completo de todas sus sesiones. Es una campeona, porque además, pues, tuvo excesivo, muchísimos más de los que todos los doctores pensaban, aguantó su cuerpo muchísimo, todo, perfecto. Ya terminamos con sus sesiones. Yo me quedé así como, ok, doctor, ya, ¿y ahora? Y el doctor me dice, no, bueno, ya, vayan a casa.
Ok, pero yo no había entendido. ¿Qué va a pasar, doctor? O sea, es como, así, ya, listo, vaya para su casa. Fue ahí cuando algo dijo, ya, espérate un momento. Ahora viene este otro suceso. Le digo, disculpe, doctor, ¿cuánto es la esperanza de vida? O sea, aproximadamente cuánto tiempo va a pasar? Y el doctor me dice, mira, ¿cómo está? 2 meses aproximadamente. Va a ser doloroso si no le atienden el dolor. Okay. Y yo, wow. Y no fueron 2 meses, fueron 10. Se multiplicaron por 5 esa cantidad de meses. Y yo viví ese momento en el que fallece mi mamá y los últimos suspiros de vida. Estuvimos allí amorosamente brindándole la compañía de pasar de plano. ¿Y qué pasa luego? Te vas a echar a morir, vas a llorar allí y todo lo demás. Ya. Mi hija estaba chiquita y necesitaba amor de su mamá y pasar ella también el duelo. Mi hermana también. No solamente eso, había una realidad. Mi mamá fallece en su casa. Había que atender un montón de cosas administrativas que están. Cuando una persona se va, que tú dices, ok, ya va. Y esto que estoy sintiendo, esto es muy triste, se me fue, me movieron el piso. Y ese pensamiento activaba emociones profundamente inconsolables. Pero también había otro pensamiento de todo el montón de cosas que acabo de decir. Y digo, ok, bueno, ya va. Primero lo primero. Y ahí se adueñó mi mente consciente en función de, aplicó, aunque no creas, la matriz de Eisenhower, de lo urgente, lo importante y todo. ¿Qué es lo más urgente aquí? Ok, bueno, los trámites de movilización de cuerpo. Ok, entonces llamar a paramédicos, hacer levantamiento de acta de función, ir a donde el doctor para que lo firme. Todo ese montón de cosas administrativas que están detrás de todo un suceso que es extremadamente doloroso. Entonces, yo digo, ¿se puede o no se puede? Obviamente que se puede. Nosotros decidimos dónde nos quedamos. Y esto no quiere decir que no vayas a ignorar tu emoción y que no vayas a transitar por el dolor y que no vayas a vivir el duelo. Pero es que tú tienes que ser completamente responsable del control remoto de lo que estás sintiendo, de lo que tú estás viviendo, asumirlo y bueno, evidentemente luego tienes igual que atender tus emociones, todas las heridas que nosotros tenemos de niños, todos estos duelos, todo este montón de cosas, porque fíjate que hay muchos cambios en la vida que son duelos y que las personas no se permiten transitarlos y decir, wow, sí, yo ahora estoy acá, ahora es esto, el diagnóstico es un duelo. Ya yo no soy una persona completamente saludable, yo tengo este diagnóstico y tengo que hacer esto es un duelo de cambiar de esta persona a esta persona. Entonces, igual sucede con todas las situaciones complejas, difíciles y complicadas en la vida. Usted decide cuánto tiempo te vas a quedar siendo compasiva y autocompasiva contigo y dándote lástima a ti mismo y quedándote allí. ¿Y cuánto tiempo te permites transitar tu emoción? Yo a todas las personas le digo algo, Marta, y soy humana también, y lloro muchísimo, soy muy llorona. Y te agradezco que hayas sacado este momento que yo sé que fue muy difícil para ti, el de tu mamá, para hacer ver de que todos somos humanos. Totalmente. Y que tú eres especialista en tu área y te toca ponerte los pantalones y a veces identificarte muchas veces con sucesos que están pasando tus clientes o tus amigos y decir, yo pasé por esto, pero que les voy a decir que se depriman y que tiren la toalla y que si es válido llorar, claro que es válido llorar, pero que te vas a quedar ahí. Vamos a llorar. ¿Cuánto tiempo quieres? Mira, yo a muchas personas y a muchas amigas, esto es verídico. Yo le digo, mira, no es cuando tú te caes, ¿cuánto tiempo demoras en pararte?
Tú eres de los que te paras rapidito y que nadie se dio cuenta del golpe. Tú eres de los que se queda allí. O eres de los que esperas que te busquen para que te brinden la mano para pararte. Pasa con todo, con todas las emociones. Va sanando la herida. Si te haces una herida, esa herida tiene un tiempo de ir sanando. Entonces, no la ignores, pero ¿cuánto tiempo te vas a quedar allí sumergida? Date el espacio. Vive tu emoción y transítala y ve todo lo que está sacando y todo lo que activa esa emoción y esto y aquello. Y hay muchísimas formas de drenarlo. Pero ¿cuánto tiempo vas a estar allí y levantarte nuevamente y retomar muchísimas otras cosas? Recordar algo muy importante, Marta. Y esto lo quiero traer, es la responsabilidad afectiva. Recuerda algo. Nosotros somos parte de una matrix, de una red. Tenemos a nuestro entorno mucha gente que nos ama, mucha gente que nos quiere muchísimo, mucha gente que incluso depende de nosotros. Lo que nos afecta a nosotros también impacta en ellos. ¿Cuánto tiempo decides tú estar allí? Y no porque tengas que estar disponible para otros, porque de eso no se trata. Se trata de que tú estés disponible de manera saludable, bien, alegre y feliz. Pero ¿cuánto tiempo estás allí sumergido en eso y no te estás dando cuenta que hay otras personas que están aquí también esperándote para continuar tu vida plena? De verdad que es como lo más importante. O sea, acabamos de hablar un tema, bueno, tú acabas de dar la resolución de un tema que nos pasan tantas cosas en la vida, pero es vital no quedarnos en eso. No. En que nuestra actitud va a definir cómo seguimos ese camino. Eso es súper importante. Y en darnos ánimos. Y en creer en nosotros y decir, ok, esta situación es difícil, me está pasando eso, pero voy a salir adelante. Tú eres más grande que las situaciones que te ocurren. Yo creo que tienen que entender completamente claro que tú tienes todo. Tu cerebro es completamente ingenioso, creativo, innovador. Tú tienes todo para sobrepasar eso que te ocurra. Todo, absolutamente todo lo que te ocurra. En este momento, si tú estás escuchando, eso que es completamente difícil, grande, incómodo, no depende de ti, tú eres capaz de sobrellevar todas las cosas que te ocurren de una determinada manera. Solo si lo crees, solo si tomas la decisión consciente de ver cómo tú vas a transitar eso de la mejor manera para ti. Yo creo que tú veniste en el momento idóneo, ideal. ¿Qué te puedo decir? Yo sé que todo tiene un propósito en la vida. Todo tiene un propósito y de hecho con Sonder ese es el objetivo principal de que aprendamos a descubrir que cada circunstancia que vivimos sucede por algo y tenemos que sacarle el mejor provecho de eso y ver cómo podemos impactar positivamente en la vida de los demás. Y yo veo tu vida así. No tenemos vidas fáciles. La vida es un transitar entre subida, bajada, subida, bajada, bajada. Entonces, qué bonito que podamos impactar positivamente a los demás con nuestros conocimientos. Y yo te doy las gracias por eso, porque tú eres una mujer que, como te decía antes, tu personalidad impacta mucho, impacta en las nuevas generaciones, que no solo son los niños, las nuevas generaciones somos los papás también que estamos creando a esos niños. Total. Y no quiero terminar este episodio sin que menciones la importancia del rol que tenemos, los padres sí, pero también nuestros educadores, los maestros que pasan tanto tiempo con nuestros hijos y nuestros niños. Ayer justo hablaba con una señora en el Uber y me decía, mire, ahora hago yo el esfuerzo con mi esposo de ponerlo en un colegio que es privado. Ay, porque la educación pública es una cosa, pero fatal. Entonces, ¿qué pasa? Aunque a nosotros nos cueste pagar el colegio privado, pero vamos a pagar un colegio privado para nuestro hijo porque él se está forjando de cómo va a ser cuando sea adulto. Yo decía, es cierto, y nuestros educadores, Ari, tienen un rol indispensable.
Mira que es súper poderoso porque nosotros dejamos 12 horas, bueno, menos, mentira, 8 horas puede ser, Sí, como dependiendo del 8 horas colegio, más o menos. con desconocidos, con completos desconocidos a nuestros tesoros, ¿ok? Es decir, todos los días hay chiquillos que están siendo programados, activados, autogestionados, empoderados, o todo lo contrario, por personas que tienen una familia donde hubo heridas, ¿ok? Un modo de ver la vida, una decisión de crianza, porque muchos tienen hijos completamente distintos a la tuya, mamá, que estás aquí escuchando, ¿ok? Entonces, esa persona y tus hijos, si tienen varias materias, entonces están impactados por 8 personas, si son 8 materias, por decir algo, completamente distintas a ti, y ellos están siendo programados por esas personas. Y muchas veces estas personas, además, yo soy fan de los docentes porque tienen una vocación de servicio, una paciencia, porque tienen resiliencia, porque tienen una forma de ver el mundo y de interactuar con los niños maravillosa. Pero no todos tienen las herramientas necesarias y actualizadas de neuroeducación para hacer conexión, para ayudar a autogestionar, para actualizar la manera de aplicar el conocimiento, inclusive la forma en que evaluamos y consideramos a los chicos. Hay muchos docentes que todavía etiquetan niños, clasifican niños. Hay muchos docentes todavía que gritan. Yo sé que hay muchísimos que no lo hacen. Hay docentes inclusive que golpean todavía, ¿ok? Reglazos por ahí o uno que otro jaloncito de oreja. Y yo de verdad que les digo que todos están dando lo mejor que pueden con lo que ellos tuvieron y con la formación que tienen. Pero el rol importantísimo que tienen los educadores, tanto como los padres, que tenemos como adultos, tener la conciencia de que ellos tienen que ser también personas que deben sanar sus heridas, porque si no, esas heridas son las que están proyectando en cada una de sus interacciones con nuestros chiquillos, ¿ok? Wow. Entonces, mira qué fuerte que una persona adulta que tuvo una crianza con gritos, ¿cómo creen ustedes que se desenvuelve en todas las áreas de su vida? Una persona que tuvo agresión, una persona que tuvo todo. O sea, los docentes necesitan empoderarse. Así como todos los seres humanos necesitamos empoderarnos, pero los docentes están formando a nuestra generación de relevo. Y si la generación de relevo no está con docentes empoderados, con docentes innovadores, si no está con docentes que están ya completamente con una nueva visión de lo que es el siglo XXI y de lo que se requiere hoy en día, cuando ya estos docentes están claros de que yo no tengo que evaluar por memorización, sino por proyectos donde ellos apliquen el conocimiento y que si no sale como el niño quería el proyecto, yo tengo las herramientas para impulsarlo y empoderarlo y decirle cómo él puede adaptarse al cambio, flexibilizar su idea de proyecto, cómo puede gestionar la frustración. Ah, pero ¿qué? ¿Ahora los docentes son psicólogos? No hablo de eso. Un psicólogo trata de alguna manera un diagnóstico psicológico y te ayuda a transitar por eso. Pero tú no hace falta que tú seas psicólogo para entender que tienes emoción, para tener vocabulario emocional, para tener herramientas de autogestión. Hace falta ser humano, que tú las vives, para que tú puedas identificarlas y gestionarlas. No hace falta eso. Entonces, los docentes son figuras primordiales. Acuérdense lo que yo les dije hace un rato y comentaba. Los niños durante estos primeros años tienen la creación de sus estructuras para el resto de la vida. Y eso se recibe por nuestros padres y nuestros cuidadores primarios. Si en tu familia están compartiendo con los niñitos 5 horas en el día o menos,
Y esas horas son de traslado, vestirlos y cenar. Y el resto del día están con los docentes. ¿Ok? Entonces ellos tienen más peso que tú dentro de la influencia que tiene tu hijo. Miren qué tan importante es que nosotros empoderemos a los docentes y les brindemos. Fuerte, fuerte. Sabes que en el colegio de mi hija hay un día en que salen más temprano, a las 12:30, porque los docentes se quedan como en entrenamiento. A ellos les dan como herramientas para poder estar con las nuevas generaciones, etc. Y yo decía, ay, al principio decía, ay, pero van a salir más temprano. Y después dije, qué necesario es esto. Porque los desafíos son constantes de cada grupo, o sea, los chicos van presentando. A mí me da siempre me da mucha curiosidad cuando vamos a los grupos de los docentes a detectar las necesidades actuales, porque no, es que ahora está pasando esto. Ah, ok, ¿cómo lo vamos a resolver? No, listen, ahora está sucediendo esto. Porque es que cada ecosistema de cada niño, de cada grupo es distinto, Marta. Y tienen mecanismos, modas, tienen códigos. Por cierto, las mamás de adolescentes, por ejemplo. Ani, pero es que mi hijo no me atiende el teléfono. Pero entonces, ¿por qué lo llamas por teléfono? Si ellos ahora tienen una tendencia a manejarse por texto. Entonces no seas la mamá incómoda que lo está llamando. Escríbele. Ah, no, pero es que además ellos ahora se sienten más cómodos escribiendo en imagen y poniendo las imágenes solamente temporales para garantizar que ven el mensaje y que se borra y que no les van a hacer print de pantalla a la conversación y que se va a exponer su conversación. ¿Ok? ¡Wow! ¡Tantas cosas! Entonces, si los adolescentes hoy en día sienten que se están protegiendo así, empieza a entender cómo conectar con tu generación. Si pasa en marketing, evaluamos dónde está la audiencia, cómo está la audiencia y cuál es el código para conectar con ellos. Pasa en la vida real, porque estamos hablando de comunicación, estamos hablando de conexión. Exactamente lo mismo. Entonces, mamá de adolescentes, verifica cómo se está comunicando a tu hijo. Si se está comunicando por imágenes temporales donde hay un mensaje y no quiere ser guardado, y eso tampoco se puede hacer print de pantalla y a él le garantiza seguridad, no lo llames porque a lo mejor su entorno él no le brinda la seguridad para él hablar contigo del tema que tú quieras conversar. Trata de más bien conocer e integrarte a su mundo. Eso sí, adviértanle a ellos y bríndanle la seguridad que si en caso de algún acoso o en caso de alguna situación incómoda, este tipo de mensajes no permite tener las pruebas necesarias. Entonces ellos se sienten más seguros, por un lado, pero no sabemos si están seguros realmente. ¿Cuántas cosas hay? De verdad es increíble, y a veces también como que los papás nos damos a esa ruptura por no querer abrirnos también a cosas que se hacen diferentes. Claro, está siempre teniendo como que nuestros valores, inculcarles los valores, que creo yo que eso es lo más importante, que se va dando con la niñez, la adolescencia, ya cuando van creciendo. Pero también adecuarnos a lo que los hijos les gusta. Porque de repente yo escucho en TikTok, ay no, pero es que le gusta el rock y que no, esa música no. O sea, ¿quién eres tú también para decirle, no, mira, esa música no, porque es horrible? Entonces, es el gusto de nuestro hijo. Respetemos. Si está algo mal, por supuesto hay que hacer guiar y decirle, ok, mira, de esta música o algo, o sea, porque a lo mejor no todo el rock bueno, o sea, hay música que a lo mejor puede repercutir en su pensamiento, etcétera, etcétera, pero también orientarlo y hacerles ver, más cuando son adolescentes, que tienen que tomar sus decisiones. Totalmente, totalmente, y que las decisiones no tienen que ser como las piensas tú, ¿ok? Tenemos que tener el amor infinito de comprender que el respeto está en aceptar tu posición, así sea contraria a la mía. Ahí tenemos una integridad completa.
en ser personas respetuosas. Y allí somos más felices y más plenos. Nos quitamos mucha carga de culpa y dejamos al otro ser. Totalmente. Gracias, Ani. Gracias por haber estado aquí en Sonder. De verdad que fue un honor escucharte. Eres una mujer con mucho conocimiento. Yo cuando te conocí fue así, me quedaba pero boquiabierta de todo lo que decías y es un honor ser tu amiga y estar cerca de ti. De verdad que eres espectacular. Gracias por todo el conocimiento que siempre nos das, por tus consejos y bueno, a seguir impactando positivamente a la sociedad. Así es, Martita, gracias a ti por la invitación, por ver en esta persona un canal de inspiración y ser parte de Sonder. Definitivamente yo lo valoro altamente y sabes que cuentas con eso. Siempre. Gracias por permitirnos conocerte más desde el corazón. Y a ustedes, gracias por haber estado acá. Recuerden suscribirse a nuestro canal porque estamos subiendo episodios todos los miércoles, así que hay uno nuevo todos los miércoles y te lo quieres perder, no te lo pierdas, así que suscríbete. Un besito y un abrazo muy grande a todos ustedes, nos vemos en la próxima. Chao.